homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América. El Instituto Bíblico Claretiano de las Américas presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días, hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de Radio Claret América. Soy Manuel Villalobos Mendoza, encargado de la Pastoral Bíblica Claretiana, y de verdad que me llena de alegría el compartir con ustedes la palabra de Dios. Recuerden que estas palabras que salen de mi boca solo pretenden de alguna manera hacer más entendible el evangelio que ustedes van a escuchar domingo a domingo cuando participen en la Eucaristía. Y les doy las gracias por seguirme, les doy las gracias también por dejar sus comentarios y participar. Inscríbanse, suscríbanse en nuestros cursos, en nuestra página donde tenemos bastantes novedades. Y les cuento que, por ejemplo, la semana pasada tuvimos alrededor de 500 personas en el curso del Evangelio de Lucas. Si usted todavía no se inscribe a este curso, por favor, hágalo. Cada miércoles estamos participando, traemos especialistas que nos adentran en el misterio de las Escrituras del Evangelio y bueno, muchas cosas por aprender. Así que, hermanos y hermanas, inscríbanse y la verdad que cuando entremos a entender la palabra de Dios, vamos a descubrir a un Dios lleno de amor, lleno de oportunidades, como es el caso del Evangelio de hoy, donde nos va a presentar por un lado las personas que creen que los accidentes, las calamidades, los terremotos, las guerras, la violencia, el secuestro, los tsunamis, las erupciones de los volcanes, las desapariciones, todas las tragedias se las queremos adjudicar a Dios y entonces convertimos a Dios como el causante de todo el mal. ¿Será Dios el causante de tanta tragedia, de tanta desgracia? ¿O serán nuestros pecados que va a acarrear la ira de Dios? Bueno, hoy el Evangelio nos va a presentar una respuesta clara y concisa ante esta incógnita humano. Dios no está detrás del mal. Entonces, si Dios no está detrás del mal, todavía hay tiempo para meditar, para reflexionar y sobre todo para arrepentirnos, tal y como lo manifiesta el Evangelio que vamos a escuchar, que está tomado del capítulo 13 del Evangelio de Lucas, capítulo 13 del 1 al 9, y dice lo siguiente. En una ocasión se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos cuya sangre vertió Pilato con los de los sacrificios que ofrecían. Jesús contestó: ¿piensan que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque acabaron así? Les digo que no. Y si no se convierten, todos perecerán lo mismo. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. Y si no se convierten, todos perecerán de la misma manera. Y les dijo esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde? Pero el viñador contestó: Señor, déjala todavía este año. Yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto. Si no, la cortas. Palabra de Dios. Hermanos y hermanas, ya estamos en el tercer domingo de Cuaresma y la lectura parece que es bien puntual. Todavía es tiempo de arrepentirnos, todavía es tiempo de volver a Dios y sobre todo todavía es tiempo de ir quitando estas imágenes tan negativas que nos hemos hecho de Dios. Porque regularmente
estas imágenes donde ponemos a Dios como el causante del mal, de la tragedia, de las desgracias, de las guerras, pues no le hacen justicia a Dios. Y de alguna manera tenemos que ir corrigiendo esas ideas, porque de lo contrario nuestra espiritualidad va a ser una espiritualidad muy desfigurada y de cierta manera enfermiza. ¿Cómo poder entender que un Dios que nos ha creado por amor, nos ha cuidado, nos ha plantado, nos ha protegido, de pronto vaya a tener esta intención vil de cortar, de echar al fuego, de quemar, de mandar que una persona se le caiga a la torre de Siloé, o que Pilato mate a la vida de los inocentes y todo esto verlo como si fuera la voluntad de Dios? Ciertamente esa no es la voluntad de Dios. Esta es la decisión de las personas que han optado vivir sin Dios, que han optado causarle daño a la creación de Dios, que han optado no cuidar la casa común y hemos alterado la casa común y por lo tanto somos responsables de todo lo que está sucediendo. Así que hermano y hermana, este va a ser un dilema que tenemos que ir purificando hasta el día de hoy, solucionando hasta el día de hoy para entender prácticamente cómo Dios se va dando a conocer como el Dios de la oportunidad, el Dios del arrepentimiento y hoy en el Evangelio el Dios que todavía espera que la gente dé fruto. Y ante estas tragedias, ante estas maneras de pensar a Dios como el causante del mal, ¿de dónde se nos pegaron? ¿De dónde hemos heredado esta tradición? Bueno, ciertamente podemos decir que en la Biblia hay personas que creían en el siglo I que los desastres, las calamidades, era un juicio y el castigo de Dios. Ustedes pueden leer todo el capítulo del Deuteronomio, del capítulo 28 al 30, y van a encontrar este tipo de pensamiento. Dios se enoja, Dios se irrita, Dios manda calamidades porque el pecado de la humanidad ya ha clamado hasta Dios y Dios se cansa, Dios se agobia y entonces Dios va a poner fin, ¿no? También los profetas, por allí hay otros textos donde se hablan que Dios castiga a las personas por los pecados. Y bueno, el libro casi que se me viene a la mente es el libro de Job. ¿Se acuerdan ustedes de Job, verdad? Del libro de Job, el problema del mal. Estamos hablando ante realidades bien fuertes, bien difíciles de entender, ¿eh? ¿Por qué las cosas malas le pasan a la gente buena? ¿Por qué sufre el inocente? ¿Por qué sufre la persona que confía en Dios? Este va a ser todo el drama que tenemos en la novela de Job. Pero ustedes regularmente conocen al Job del primer capítulo, del segundo capítulo, del Job que no reniega, del Job que acepta todo, del Job que va a decir desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a ella, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, pero se olvidan del Job que aparece del capítulo 3 hasta el que termina el libro de Job, ¿verdad? Donde más de 40, como 30 y tantos capítulos, el Job va a decir, yo no he cometido pecado, yo no he sido persona injusta, entonces si no he cometido pecado, ¿por qué el Altísimo se ha descargado su ira contra mí? Bueno, este es precisamente el problema que vamos a encontrar en Job. En Ezequiel también, en el capítulo 18, 26, donde la gente va a creer que por los pecados viene la ira de Dios, viene la furia de Dios. Y también en el Evangelio de Juan, por ahí vamos a tener esta misma mentalidad, ¿verdad? En el capítulo 9, del versículo 2 al 3. Con el ciego de nacimiento, ¿quién pecó? Él o sus padres. Bueno, ante esa teología de quién pecó, él o sus padres, donde la gente cree que los pecadores traen el juicio o acarrean el juicio divino, Jesús les va a decir, delante de Dios, todas las personas están expuestas prácticamente a vivir de acarrear el castigo por sus actos.
por las cosas, entonces las cosas que la persona haga. Entonces, delante de Jesús, con esta nueva teología, Dios no está detrás de la tragedia, Dios no está detrás del sufrimiento, es la responsabilidad de cada persona que puede optar por la vida o puede optar por la muerte, ¿verdad? Entonces recuerden que en la Biblia no hay solamente una voz, en la Biblia hay diferentes corrientes, diferentes pensamientos, y esta es una gran riqueza, una riqueza espiritual que uno va a ir encontrando, ¿no? Entonces, ante el problema del mal, Dios causa el mal, Dios manda enfermedad, Dios manda castigos, Dios está detrás de la tragedia, Dios está detrás de la guerra. La respuesta es un rotundo no. Entonces, ¿por qué el mal? ¿Por qué la guerra? ¿Por qué el secuestro? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué la enfermedad? Porque probablemente los seres humanos hemos hecho malas decisiones. Dios no le está diciendo a Putin que vaya y que invada a Ucrania, ¿verdad? Dios, o como me decía una señora que estaba muy molesta con Dios porque perdió a su único hijo en un accidente automovilístico, estaba muy decepcionada con Dios, muy desilusionada con Dios porque le había quitado a su hijo. Y así me lo decía cuando la estaba acompañando yo en el proceso de lamento, en el proceso de sanación. Y me decía que estaba muy molesta con Dios porque le había quitado su hijo. Y yo le dije, ¿sabe qué, señora? Pues tiene razón en estar molesta, en estar angustiada, pero tiene que dirigir su resentimiento, estos sentimientos negativos, no contra Dios, sino con la persona que le quitó la vida a su hijo, que ocasionó que su hijo falleciera. En este caso, una persona que iba en estado de ebriedad. ¿Por qué? Porque Dios no iba en el volante, Dios no iba conduciendo, Dios no le dijo a la persona borracha, emborráchate, embriágate, pierde el control de ti, maneja y causa este accidente. Entonces, no tienen que culpar a Dios en este caso de algo que los humanos somos responsables. Y así caso por caso uno puede ver que realmente Dios está prácticamente diciendo, bueno, yo no te estoy mandando, si te enfermas, yo no te estoy mandando a que comas grasas, a que comas cosas que no son saludables, después trae sus consecuencias. Bueno, y yo ahora que padezco de la diabetes, cada vez que me excedo en ciertas comidas, pues se me sube el azúcar y yo voy a decir, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué permites esto? No, somos responsables de cuidarnos, de cuidar a la otra persona, y de cuidar, y esto así trabaja Dios en pequeñas escalas y hasta con las grandes naciones, ¿verdad? Dios nos invita a vivir en armonía, a cuidarnos, a protegernos. Dios no quiere que su gente sufra, pero la libertad de cada persona, a veces optamos por el mal, y el mal trae consecuencias. Bueno, entonces Jesús también se va a encontrar con estas situaciones. No sabemos, fíjense, en el contexto anterior de este evangelio que acabamos de escuchar, Jesús ha entrado en una controversia muy grave contra los líderes, contra los saduceos, los escribas, que están atentos a ver qué es lo que hace Jesús para tener algo y así atraparlo y condenarlo a muerte. Y Jesús comienza a curar en el día sábado, violando el sábado, y la gente empieza a protestar porque Jesús hace eso en sábado y Jesús se manifiesta contra esa falsa religión que promueve muerte en vez de promover vida. Y Jesús les pone ejemplos, dice, hipócritas, ¿a poco si cae su asno en el pozo no lo van a sacar o no le van a dar de beber o de comer, aunque sea en sábado? Bueno, y después les advierte también, dice, ustedes son muy buenos en saber leer los signos de los tiempos. Jesús bastante ecológico, ¿verdad? Ven la nube que se pone de este lado y dicen va a llover. Ven la nube, el viento que sopla de este otro lado y dicen seguramente que va a haber calor. Y Jesús les dice, así como pueden leer los signos de los tiempos, qué interesante que no sepan leer cómo está actuando Dios,
cómo Dios se va manifestando. ¿Y saben por qué es difícil a veces entender a Dios? Porque nosotros ya hemos hecho a Dios a nuestra manera. Nosotros pensamos de que Dios debe de ser como yo lo creo, como yo lo imagino, como yo lo siento. Y entonces ya no dejamos o ya no abrimos nuestra mente para que Dios se vaya manifestando de una manera más creativa, de una manera más diversa. Y cuando tú dices Dios es esto, Dios es lo otro, Dios actúa así, entonces ya convertiste a Dios en un ídolo, porque nuestra mente es limitada. Tenemos que aprender a que Dios nos vaya sorprendiendo. Y entonces por eso es que es difícil leer los signos de cómo está Dios actuando en nuestra vida. Yo creo que por ahí puede ser una pregunta para compartir en el chat, allí en el YouTube. ¿Cómo Dios está actuando en mi vida? ¿Cómo voy descubriendo la presencia de Dios en medio de mi cotidianidad, en medio del ordinario de mi vida? Este Dios que me va moviendo a la misericordia, a la compasión, al arrepentimiento, ¿por qué será que no lo quiero ver? Y bueno, Jesús por allí les dice también sus anatemas, ¿verdad? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Jerusalén se va a volver ciudad asesina. En vez de ser el lugar de paz, como su nombre lo indica, lugar de paz, ciudad de paz, se va a volver en un lugar de muerte que asesina a los profetas. Jesús va de camino a los profetas, de camino a Jerusalén, y va a encontrar en Jerusalén su muerte. Bueno, estos son el contexto de este evangelio. Después nos presenta entonces este marco de la gente. Está hablando Jesús y lo interrumpe. No sabemos quién lo interrumpe, pero alguien se presenta ante Jesús para contarle lo de los galileos cuya sangre vertió Pilato en el sacrificio que ofrecían. No hay ninguna evidencia, no hay un reporte de este asesinato por los escritores contemporáneos de Lucas, ¿verdad? Como podría ser Flavio Josefo o Filón de Alejandría. No reportan que efectivamente Pilato mató a algunos galileos mientras estaban ofreciendo el sacrificio. Entonces, desde el punto de vista histórico, este acto en particular no lo sabemos. Solamente Lucas nos lo refiere. Parece que esto viene de su propia fuente, de su propia información. Ahora, el hecho de que Flavio Josefo, el historiador contemporáneo de Lucas, o Filón de Alejandría no lo reporten, no quiere decir de que no existió. Este comportamiento de Pilato cabe muy bien o describe muy bien quién era Pilato. Tenemos muchísimos testimonios de Flavio Josefo donde describe lo sanguinario, lo cruel, lo asesino, lo brutal o lo bestial que era Poncio Pilato para poder aplacar al pueblo a los galileos y a los de Jerusalén, ¿no? Al pueblo de Judea. Entonces, hay muchas referencias. Por ejemplo, se hace notar un caso donde mucha gente va a protestar, muchos galileos protestan contra Pilato porque les ha quitado el impuesto para construir un acueducto, y Pilato manda a muchos soldados, los disfraza de civiles y les da muerte a todos los galileos, a toda esta gente que estaba protestando porque los impuestos, les había subido mucho los impuestos para poder hacer un acueducto, ¿no? Esto lo reporta Flavio Josefo. Entonces, este episodio describe muy bien la vida cruel, la vida o las actitudes de Poncio Pilato. Pero, como les decía, no hay un episodio que narre exclusivamente este evento, tal y como lo presenta el Evangelio de Lucas.
Y tristemente tampoco sabemos dónde es que se está realizando el culto, ni cuándo se está realizando el culto. No sabemos tampoco cuánta gente mató Pilato. Sabemos que Pilato no se tiente el corazón para darle muerte a toda la gente que implique o que desestabilice el poder, ¿verdad? Entonces, sabemos que lo que nos narran es que estaban ofreciendo el sacrificio. Seguramente la única manera en la cual las personas laicas, el pueblo común que podía participar dentro del sacrificio era durante la fiesta de la Pascua. Luego entonces estamos en Jerusalén, en el lugar donde se ofrece la Pascua, donde la gente concurre a ofrecer el sacrificio. Y tristemente la sangre del cordero, la sangre de los corderos se mezcla con la sangre de los inocentes. Así que la sangre del cordero que intentaba agradar a Dios, ahora también esta es una mezcla de la sangre de la vida de estos inocentes. Y si Pilato ha sido capaz de matar a esta gente en el recinto más sagrado que es el templo de Jerusalén, quiere decir que hay también una profanación del lugar, porque Pilato no puede entrar. Y esto sí tenemos testimonios de Pilato que introdujo las insignias reales de la legión, la bandera, el simbolismo del águila que representa a Roma y al poder, y lo puso en el templo. Y por allí Marcos en el capítulo 13 hace una mención de que se verán horrores, que donde está la cosa de la abominación. ¿Cuál es la cosa de la abominación? Precisamente es el estandarte o la insignia de la legión romana que ha penetrado dentro del lugar más sagrado y que ha violentado prácticamente a esta gente. Sabemos por Flavio Josefo que cuando esto sucedió, mucha gente, muchos judíos, al ver esta profanación, se tiraron rostro en tierra y duraron varios días en esa postura, en protesta de esta profanación, hasta que obligaron prácticamente a Pilato a quitar esta abominación, este símbolo de opresión, ¿verdad? Entonces, como les decía, Pilato quiere controlar también toda la parte del poder del templo. El templo es lo que le da identidad a la gente. Y cuando matan a estos inocentes, pues gente está pensando que esos se lo merecían, que probablemente tenían un pecado y que a lo mejor Dios permitió a Pilato purificar a esa gente de sus pecados, y Jesús va a tomar esta oportunidad para decirles: están bien equivocados en su teología. Ojalá que viniera otra vez Jesús y nos viniera a corregir cuando tú piensas de que Dios te manda un mal, de que Dios te manda el cáncer, de que Dios te manda la enfermedad. Imagínense qué hemos hecho de Dios. Un Dios que está como un boticario y decía: a ver, tú hablas mucho, un cáncer en la lengua. Tú comes mucho, un cáncer en el estómago. Un cáncer, en cualquier parte del cuerpo. ¡Qué imagen tan desagradable! ¿Quién va a querer a este Dios si Dios es así? Pues por lo menos ese no es el Dios que Jesús nos presenta, ¿verdad? Entonces, para esa gente que está pensando de que probablemente esos galileos que fueron a ofrecer el sacrificio, Dios permitió que Pilato los matara para purificar sus culpas, Jesús les va a decir: están pero bien equivocados si no han entendido quién es Dios y cómo Dios se comporta. Y esto también le va a dar oportunidad a Jesús para elaborar otro caso que también, por desgracia, no lo reportan los escritores, los biblistas dicen los escritores profanos, para referirse a los escritores contemporáneos del Evangelio de Lucas en este caso. No lo reporta tampoco Flavio Josefo. Esta torre que se cayó, la torre de Siloé, Juan nos narra que hay una piscina de Siloé. Entonces parece ser que este fue un evento bastante trágico. Mató a 18 personas, ¿verdad? Y fíjense, curiosamente también va a venir el número 18 con enseguida Lucas va a narrar un episodio de la mujer que tuvo 18 años del flujo de sangre, creo. Bueno,
Esto es un simbolismo muy paralelo. Entonces, la gente va a hacer esta comparación. Parece que fue un evento de verdad importante. Bueno, que se les caiga una torre y que mate a 18 personas. La gente también va a pensar que eso era un castigo que Dios les envía a estas personas. Jesús va a decir, están muy equivocados, no han entendido quién es Dios y Dios no opera de esta manera, de tal manera que ustedes también, si siguen pensando así y si no cambian y si no se arrepienten, este va a ser uno de los grandes temas del Evangelio de Lucas, del arrepentimiento, para descubrir a un Dios que todavía tiene misericordia, a un Dios que es compasivo y a un Dios que da la oportunidad. Así que estos acontecimientos van a servir como una advertencia a esta comunidad para decir, todavía estoy en un momento privilegiado mientras hay tiempo. ¿Por qué? Porque las personas pueden decir, yo cumplo la ley, yo observo las reglas de pureza, yo no me contamino con gente mala. Yo trato de agradar a Dios, yo trato de observar todo lo que Dios quiere, entonces me vacuno. Dios no va a permitir que me pase ninguna calamidad, ningún accidente. Y así no trabaja Dios. No hay vacuna contra la desgracia, contra la tragedia, contra el dolor. Estamos expuestos a sufrir, estamos expuestos a estas tragedias. Por lo tanto, la comunidad tiene que aprender a arrepentirse, a vivir y a producir los frutos que Dios quiere. Y entonces, cuando esto suceda, la comunidad puede entender quién es Dios. Dios es el Dios que da la oportunidad de tu vida, que Dios espera estos frutos, que Dios espera encontrar todavía obras en cada persona. Te va a descubrir entonces a un Dios paciente. Y luego para iluminar estas palabras de Jesús, pues nos regala esta parábola que también es exclusiva de Lucas, ¿verdad? Donde dice que uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no la encontró. Esta parábola, muchas personas creen que probablemente Lucas la copió de Marcos. Marcos también tiene una historia de una parábola donde Jesús va a Jerusalén. Bueno, está en Betania, de Betania se levanta muy temprano y ve a lo lejos a una higuera. Jesús siente hambre, va y aunque no era el tiempo de la cosecha, no encontró higos, Jesús molesto la maldice. Una de las imágenes muy difíciles de verdad. El único milagro que Jesús realiza para maldecir. Bueno, si ustedes quieren saber exactamente qué pasó allí, pues van a tener que comprar mi libro que ya va a estar a punto, ya va a salir y viene en inglés ahorita primeramente. Y muchas personas creen que Lucas copió esa historia, pero le cambió el significado. Que le cambió totalmente el significado con otra dinámica. Entonces aquí, por ejemplo, en Lucas no se dice que la higuera que no fuera a tiempo. Y muy probablemente que a lo mejor este es material exclusivamente de Lucas. A lo mejor Lucas no tomó, no copió, no retrabajó, no relaboró la parábola de Marcos, sino más bien que la creó con sus propios fines, con sus propios intereses teológicos para darle sentido a que la comunidad tiene que estar en proceso de arrepentirse, de convertirse, de cambiar de estilo de vida, de vivir de acuerdo a lo que Dios quiere, de practicar justicia, ¿no? Y entonces, la higuera, bueno, ustedes van a encontrar esta imagen que ha sido muy querida para el pueblo de Israel, la higuera como la figura de Israel, la vamos a encontrar en Miqueas, en el 4:4, en el libro de Joel,
en el 2:22, y la higuera es el símbolo de la bendición de Dios. Israel, como la higuera, va a simbolizar todo lo bueno que Dios le ha dado. Dios la ha cuidado, Dios la ha bendecido, Dios la ha trasplantado, ¿verdad? También por ahí se juega mucho con la imagen de la vid. Dios trasplantó la vid, la llevó al buen terreno. Entonces la higuera, símbolo de la bendición. Pero esta higuera, esta bendición también requiere obras, también requiere que el pueblo se vea como bendición. Dios le cuida, Dios le bendice, Dios le protege, pero también el pueblo tiene que caminar de acuerdo a lo que Dios quiere. Hermanos y hermanas, a veces piensa la gente que como Dios nos bendice, como Dios nos quiere tanto y comenzamos a tener ya la certeza y la seguridad, pues que ya nada malo nos puede pasar. Yo me quedo no espantado, pero sí me pregunto con tantas personas que dicen, yo ya soy salvo. O con los grandes letreros que dice, si usted se muere en este momento, ¿a dónde se iría? ¿Infierno o gloria? ¿Y a quién le importa eso? Si eso solamente cabe en el plan de Dios, y Dios solamente es el que puede decir, ¿no? Pero ¿a poco decir, yo ya estoy salvo, no estaremos de alguna manera siendo personas arrogantes cuando la salvación se tiene que ganar cada día de acuerdo a las obras que yo produzca? ¿O será como, ok, ya llegué a la meta, ya estoy salvo, ya me vacuné, ya nada me puede separar de Dios? Ojalá que nada nos separe. Pero mientras estemos caminando, mientras estemos en este mundo, día con día, tenemos que estar en esta actitud de arrepentimiento, en esta actitud de producir los frutos que Dios espera para así demostrar que verdaderamente somos la viña. Si quieren jugar con esta imagen, somos la higuera, somos propiedad de Dios. Pero el ser propiedad de Dios, el ser hijo de Dios o el ser criatura de Dios o lo que tú quieras, no te vacuna para decir, ay, tú ya no vas a poder hacer el mal. Al contrario, te va a hacer más consciente de las dificultades que podemos encontrar en nuestra vida para ir viviendo de acuerdo a lo que Dios quiere. Así que, mientras estemos caminando, mejor que sea un tiempo especial de decir, dame la oportunidad, Dios mío, de discernir cómo estás tú en mi vida. Dame la oportunidad de arrepentirme de las cosas malas que yo he realizado, de las palabras que han ofendido a la otra persona, de las cosas que no he hecho por negligencia. Dame la oportunidad de seguir trabajando, de seguir cuidándome para seguir promoviendo este reinado que tú me invitas, ¿verdad? Entonces, esta parábola, como les decía, si ustedes se dan cuenta, no sabemos quién es realmente el que va a buscar higos, el que va a buscar el fruto de la higuera. Dice solamente que uno. Y las parábolas, es esta la idea, que las parábolas están siempre abiertas a ser reinterpretadas. Jesús nunca explica las parábolas, con excepción de dos parábolas, parece la parábola de la semillita de mostaza y la parábola del sembrador. Pero de ahí en más, deja abierta la posibilidad a que sean reinterpretadas. Y aquí es donde uno también, como biblista, hace circo, maroma y teatro para ver quién será este uno, a quién representará. Inmediatamente parece ser que representa a Jesús, porque va a jugar con la idea de que he venido 3 años y la gente va a decir, ay, 3 años que duró el ministerio de Jesús. Entonces Jesús es el que está buscando la higuera, como en el caso de Marcos, ¿verdad? Donde es Jesús realmente el que va y maldice a la higuera. Pero aquí nos queda esta incógnita, porque entonces, ¿quién es el que intercede por la higuera? Dice que el viñador intercede, o el jardinero
El viñador contestó: Señor, déjala todavía este año. Y parece que el viñador es el que está realizando la obra de Cristo, de intermediario, ¿verdad? Así que por eso, pues, nos queda con esta duda, ¿no? 3 años. Fíjense lo que decía el libro de Levíticos. Probablemente el 1 se refiere a Dios. Y se está moviendo Lucas en estos dos planes. El Dios de Israel, que parece ser que ya se le acabó la paciencia con la gente. Fíjense lo que decía el número de Levíticos en relación con los frutos que se deben de comer o no comer de la higuera de los 3 primeros años. Esto lo tenemos en el libro de Levíticos del capítulo 19, versículo 23. Dice: cuando entren en la tierra y planten toda clase de árboles frutales, considerarán impuro su fruto como incircunciso por 3 años, serán como incircuncisos y no se podrán comer. Al 4º año, todo su fruto será consagrado en fiestas de alabanza en honor de Yahvé. Y en el 5º año podrán comer de su fruto y almacenar en su provecho su producto. Yo, Yahvé, soy su Dios. Entonces, desde el punto de vista de las Escrituras, parece ser que 3 años representarían también esta ley donde no se puede comer el fruto durante 3 años. Y el 4º año sería la primicia, el fruto dedicado a Yahvé. Y la persona que ha plantado su higuera, su viña o cualquier árbol frutal hasta el 5º año pueden comer. Y yo acabo de plantar unos limones y ya estaba bien contento. Dije: ay, mi limón ya va a dar limones. Hasta que me recordé de esta ley. Dije: hay que dejarlo 5 años. 3 años. 3 años para la madre tierra. Otro año para el Dios creador. Y entonces después comer del fruto. Y luego me dijo mi amigo José, que tiene muchos árboles de limones, dice: quítale los limones por lo menos 2 años, bueno, él no sabía de esta ley, para que el árbol crezca y para que el árbol ensanche. Bueno, me estoy metiendo a un campo donde no es el mío. Yo no sé nada de árboles, yo no sé nada de yo no soy especialista en arbolaria. Bueno, pero fíjense que entonces esta ley tiene una lógica con lo que me está diciendo mi amigo José. Entonces, si Dios permite, dice: no te los comas, quítaselos, remuévelos, a lo mejor es para que el árbol también haga vida. Bueno, estoy aquí inventando. Lo que está detrás es, entonces, los 3 años se referirá a esta ley de Levíticos, porque parece ser que esta parábola va dirigida contra los fariseos, contra los escribas, que están cuestionando a Jesús su ley. Y parece ser que entonces Jesús les está dando, ahora sí que medicina, una probada de su propia medicina. Les está tomando una ley para decir: vean cómo ustedes son tan hipócritas que no han cumplido verdaderamente lo que dice la ley. Y entonces en ese plan, Dios, el Dios del Antiguo Testamento, el Dios Yahvé, ya está a punto, prácticamente tiene el hacha desvainada para cortarlos. Esta es una imagen bastante apocalíptica. ¿Qué caso tiene? Entonces, ese es un largo tiempo que la higuera ha tenido la oportunidad de dar higos. Desde el punto de vista de la narración, la higuera ha tenido la oportunidad de dar tiempo. O sea, no se dice que el hombre o la persona fue a destiempo, le dio el tiempo necesario para producir, pero el pueblo no ha producido. Hermanos y hermanas, ¿cuántas bendiciones Dios nos regala cada día, cada momento? ¿Estaremos produciendo? ¿O nos estaremos dando los frutos que Dios quiere? ¿O tendrá alguien que interceder ante Dios Padre para decir: detén tu ira, deja el hacha en el armario, deja el hacha guardadita
en la vaina o en la funda, no la desvaines como si fuera la espada. Déjala allí guardadita. Vamos a ver si todavía podemos trabajar con esta comunidad. Aunque es una comunidad rebelde, una comunidad, como decían los profetas del pueblo de Israel, una comunidad de cabeza dura, de corazón de piedra. Vamos a ver si todavía es tiempo, ¿verdad? Y aunque los profetas se van a quejar, ahí tenemos a Isaías con estas imágenes del campo, ¿no? Conoce el buey, el pesebre, conoce el burro al que le da de comer, pero Israel no me conoce a mí. Bueno, entonces el gran intercesor, el jardinero, dice, Señor, dale tiempo, dale oportunidad. Vamos a hacer lo posible para que la higuera produzca. Y esta idea de producir frutos es bien importante en el Evangelio de Lucas. Juan, en el capítulo 3, 7 y 9, contra los fariseos y contra los maestros de la ley que se creían que nosotros somos hijos de Abraham, Juan les dice, si ustedes no producen el fruto de arrepentimiento, Dios mismo puede sacar hijos de Abraham de las piedras. No se estén pensando que yo soy hijo de Abraham y yo tengo la ley y nada me puede pasar, ya me vacuné. No. No hay vacuna que valga si no se producen los frutos del arrepentimiento. En el sermón del llano, en el capítulo 6, verso 43-45, también Jesús va a invitar a producir los frutos de la justicia, de amar al enemigo, de orar por quien los persigue, del que no tiene, dale, al que te pide la túnica, dale el manto. Bueno, todas estas leyes es a producir los frutos del arrepentimiento, del amor, de la misericordia. Y en la parábola del sembrador, también la persona que escucha la palabra de Dios produce los frutos. Y la persona que produce los frutos, esa persona puede ser madre, padre, hermano y hermana de Jesús. No es solamente escuchar la palabra, es ponerla en práctica. Entonces, hermanos y hermanas, no es solamente decir como loro, yo ya soy salvo, aleluya, yo ya estoy libre, yo ya no soy del mundo, yo ya estoy más allá del bien y del mal. Si no hay frutos, si no hay obras, si no se produce un cambio, un arrepentimiento, una manera diferente de entender a Dios, de nada nos sirve, de nada nos vale todas las cosas buenas que podemos realizar. Entonces, ¿quién es este que intercede? A mí en lo particular me gustaría para que fuera la figura de Jesús como viñador, porque es una imagen prácticamente lo que va a ser Jesús en toda la historia. Entonces, Jesús como viñador, o el viñador, Señor, déjala todavía este año. Dale otra oportunidad, otro tiempo especial de gracia. Dale la última oportunidad. Y fíjense lo que dice, yo cavaré alrededor y le echaré estiércol. El estiércol, el excremento del animal. Solamente cuando uno está, fíjense que este es como un chiste en el idioma original. Este es como un chiste cruel, un chiste duro, que tendría el significado solamente cuando uno o entre en contacto o se le pegue el excremento, el estiércol, es como se produce fruto. En otras palabras, solamente cuando uno abraza su estiércol, su miseria, su vulnerabilidad, sus limitaciones, es cuando florece la vida. La imagen no es muy atractiva, porque estamos hablando de excremento, de estiércol, pero del estiércol y del excremento sirven de abono y se da fruto. Y cuando uno como persona reconoce tus limitaciones, reconoces tus miserias, reconoces prácticamente que eres salvo, si quieres jugar con estas imágenes, o reconoces que Dios te invita a producir fruto, es cuando te abres a su gracia, al arrepentimiento, cuando te postras delante de tu Creador y le dices, Señor, soy frágil, soy vulnerable, o como diría Pablo, llevo tu gracia en vasijas de barro.
Y cuando el estiércol, el excremento se esparce y uno se puede nutrir, este excremento, este estiércol puede ser alimento, puede ser vida de arrepentimiento, uno experimenta su gracia, uno experimenta su amor. Porque Dios detesta a la gente arrogante, a la gente que se cree, no, yo no estoy contaminado con el excremento, eso es de animales, eso es de la gente que no conoce a Dios. Cuando todos nos damos cuenta que delante de Dios no hay una persona justa, porque todos quedamos cortitos ante la ley, entonces Dios puede realizar cosas maravillosas. Dice yo, el viñador, yo voy a darle el estiércol, yo voy a protegerla, voy a cuidarle y a ver si da fruto. Si no, la cortas. La parábola termina abruptamente. No sabemos si el Señor aceptó la oferta del intermediario, del viñador. Bueno, si le ponemos al viñador como Cristo Jesús, fue también en Jerusalén donde su sangre se vertió como otra sangre de los inocentes, donde su sangre dio frutos al 100%. Hermanos y hermanas, muchas gracias por sintonizarnos, muchas gracias por escucharme. Les invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Activen la campanita por ahí para que le lleguen todos nuestros cursos. Cada jueves nos reunimos a compartir este evangelio. Anímense a participar, anímense a adentrarse por los caminos de Dios para que ya no lo culpen de la tragedia, de la desgracia, sino para que vayan viendo cómo Dios va moldeando a su comunidad. Y la pregunta que me gustaría que hoy contestes en el chat o allí en el canal de YouTube es: ¿qué frutos me pide Dios en esta Cuaresma? ¿Qué frutos estoy tratando o estoy dando en esta Cuaresma, en este momento de arrepentimiento, en este momento especial? Ve esta Cuaresma como un momento de gracia. Así que, hermanos y hermanas, por allí comenten, y gracias a todos los que participan, a Héctor, yo sé que siempre están participando por allí, mucha gente, gracias de verdad, yo leo todo, aunque no puedo contestarle a todos, pero bueno, gracias por sus comentarios, recomiéndenos también para que esta palabra de Dios llegue a más gente. Que tengan muy buena semana y que Dios todavía les dé tiempo tras tiempo de bendecirles, de cuidarles y de amarles. Nos vemos la próxima semana. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.